San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Sea el Señor, la gloria y la honra siempre para Dios, porque Él es nuestro Padre Celestial, Él es nuestro Rey, Él es nuestra fortaleza, nuestro castillo fuerte, que siempre está ahí guardándonos, rodeándonos con su favor, poniendo ese escudo poderoso alrededor de nuestras vidas. Gracias por esa misericordia que Él siempre tiene para con nosotros. Y hoy estamos en un nuevo programa en el Monte de la Gracia y queremos que usted se prepare ahí, prepare su corazón para recibir lo que el Señor tiene hoy para usted. Y hoy me acompaña una preciosa amiga que quiero que ella se presente. Muchas gracias, Inesita. Gracias por la oportunidad que me brindas de estar aquí en tu programa. Un programa de tanto prestigio, ¿verdad? Y que Dios ha usado y te ha levantado tanto en este ministerio como en la iglesia, en el centro evangelístico, que sos una gran líder ahí. Bueno, mi nombre es María Margarita Alfaro Salazar, conocida como Maggie. Soy de profesión secular, soy auditora. Trabajé por 40 años en una institución a la cual amo mucho, que Dios la usó para bendecirme grandemente, y fue el Banco de Costa Rica. Faltando unos 5 años para ya saber que me iba a pensionar, decidí estudiar orientación familiar, porque en el transcurso de mi estadía en el Banco de Costa Rica y en la iglesia, tengo más de 40 años de ser cristiana, siempre me buscaban, ¿verdad? Y yo creía que era que a la gente le gustaba hablar conmigo, ¿verdad? Entonces, a veces me pegaba unos sustos porque me decía, Margarita, la llama el gerente, Margarita, la llama el director, y yo trabajaba en tecnología, es un área muy delicada, ¿verdad? Entonces yo me imaginaba que era, ¿qué torta me jaré ya, verdad? Y no, y era para pedirme un consejo, ¿verdad? Entonces, yo no sabía qué talento Dios me había dado, Inés, no sabía, yo sabía que yo siempre era muy servicial, pero fue una compañerita mía que era como 20 años menor que yo, y ella fue la que me dijo, Maggie, usted tiene el don de la consejería. Y yo, wow, ¿verdad? ¿Vos crees? Yo creí que era que a la gente le gustaba hablar conmigo, ¿verdad? Porque a mí siempre me enseñaron que Dios nos puso 2 orejas y una boca. ¿Qué quiere decir eso? Y necesita que nosotros tenemos que escuchar más de lo que hablamos, ¿verdad? Entonces, como yo era tan callada, yo creía que a la gente le gustaba, pues, hablar conmigo, ¿verdad? Entonces, me llevaba unos sustos y ya después, bueno, y gracias a Dios, ya salía con mi jefe, mi director, se congrega en el centro evangelístico. La otra que fue jefe mía también se congrega en el centro evangelístico, y como 4 compañeros más del banco se congregan ahí, gracias a Dios. Bueno, qué lindo, ¿verdad? Testimonio de que el Señor la dirigió a estudiar esto para poder ayudar más efectivamente a muchas personas, ¿verdad? Que necesitan de ese consejo, y sobre todo también teniendo la sabiduría del Señor y el conocimiento, ¿verdad? También el estudio. Eso nos ayuda mucho para poder ayudar a las personas. Y bueno, estamos aquí dándole gracias a Jonathan, que nos acomodó todo, nos preparó todo, y hoy lo bendecimos a él, y también a don Andy Torres, que siempre está ahí pendiente de todas las cosas y dándonos este espacio, y hoy lo bendecimos a él también. Margarita, vamos a hablar unos minutitos con nuestro Padre, ¿verdad? Seguimos en comunión con Él porque todo el tiempo estamos hablando con Él. Padre bueno, en este día te damos gracias. Dios, te damos gracias por este programa, que por tu gracia, Señor, ya tenemos más de 1 año, Dios, de estar aquí. Solo por esa gracia, ese amor eterno que tú has tenido, Señor, y tener esta radio aquí, Señor, este lugar
Dios precioso, que tal vez mucha gente no sabe y pasa por aquí, Dios, pero tú, Señor, has bendecido este lugar, Señor, tan hermoso y tan precioso, donde muchas personas, Señor, venimos aquí a compartir de tu palabra, Señor. Mucho más que una radio, Dios, Radio Costa Rica. Padre bueno, gracias. Gracias por esta emisora. Gracias, Señor, por esta señal. Y gracias por cada persona que nos sintoniza en este momento, Dios. Les bendecimos a todos y todas, Dios, y te pedimos que esta palabra que vamos a compartir sea de bendición, Señor, y cale muy hondo en el corazón y en el espíritu de cada persona que esté ahí escuchándonos, Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor. Y sabemos que esa ayuda, Señor, la tenemos desde ya, Padre Santo. Bendito sea tu santo nombre, Dios poderoso y eterno. Gracias, Señor. Y hoy le pusimos al programa el nombre de ¿por qué será que los justos se enojan? ¿Por qué se enojan, Margarita? ¿Qué podemos decir del enojo? Todos nos enojamos en algún momento, todas las personas, ¿verdad? Pero en realidad, ¿qué es el enojo? Inesita, el enojo es un sentimiento desagradable que experimentamos cuando nos sentimos contrariados o atropellados por las palabras o las acciones o las actitudes de otras personas. Nosotros nos levantamos bien, venimos contentos y resulta ser que por ahí se nos apareció una persona y ya nos habló mal o nos atendió mal. Y entonces depende de mí cuál es mi reacción, ¿verdad? Si le doy rienda suelta al enojo o si tengo dominio propio, como nos enseña la palabra, ¿verdad? Dice, como la palabra tal es enojarse. O sea, la acción es enojarse. Ante una actitud de otra persona, yo puedo enojarme, ¿verdad? Pero no solo enojarme, Inesita. Hay tantas palabras, porque el enojo es como más leve, pero después viene la ira, viene la contienda. Y todo eso viene producto del orgullo, porque la gente no hace lo que yo quiero, o como yo lo quiero, entonces ya yo me enojo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que revela el orgullo? El orgullo fue por lo que cayó Satanás. Qué cuidado hay que tener, Inesita. Por eso tenemos que controlar tanto el enojo. Dice, por lo general nos predispone el ánimo contra otra persona o contra otra situación, ¿verdad? Y qué importante, digamos, enojarse. Yo puedo tener un problema con Juana, pero resulta ser que me las pagan todos, ¿verdad? No es justo porque Juana fue la que me provocó eso, ¿verdad? Y no tienen por qué, sobre todo los niños, sobre todo las mamás, las amas de casa que nos están escuchando, muchas veces nosotros tenemos problemas con nuestros esposos y nos desquitamos con los más pequeñitos, con los más inocentes, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado, pidámosle al Señor dominio propio. Es un sentido. En ese sentido, las causas del enojo pueden ser tanto externas como internas. Externas cuando yo sé que me enojé con Juana o me enojé porque me gritaron algo ahí. Y nosotros estamos en el país de la pura vida, ¿verdad? Conocidos como pura vida, donde la gente es más feliz del mundo, la gente más feliz del mundo. Y a mí me llena tanta tristeza porque cómo hemos cambiado. ¿Cómo hemos cambiado? Y la semana pasada, un señor, solo porque un muchacho le dijo alguna palabra, lo siguió y le pasó por encima, lo mató así. Qué barbaridad. Es terrible, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Pues yo, bueno, te contaba anteriormente que yo sirvo en las cárceles y es tan impresionante los testimonios que uno oye en la cárcel, que por un momento de ira agarraron a alguien. Contaba una muchacha ahí que una señora le mató el perro. Y en un momento de ira, donde ella vio que le mató el perro, la agarró del cuello. Pero ella no pensaba matarla, ¿verdad? Pero con solo agarrarla de aquí al cuello, ya eso era intento de homicidio. ¿Cuántas veces, Inesita, nos hemos enojado nosotros con alguien y queremos decir, ay, Inesita, ¿verdad? Queremos, así. Entonces, solo por la gracia de Dios, Inesita, tal vez nosotros estuviéramos ahí. Solo el Señor ha evitado que nosotros tengamos dominio propio cuando hemos tenido un enojo. Ahí. Sí, así es. En el Centro de Restauración acaba de tener una
una noticia muy triste también de tanta violencia y todo. Yo soy un centro de restauración de adicciones, de muchachos que estoy atendiendo, soy como consejera. La semana pasada estuvo la pastora María Padrón con nosotros en el programa, ella da las prédicas y yo soy la que doy consejería ahí. Pues un muchacho, ese muchacho que estaba ahí, por no pagar una droga, él fue a dormir a un lote y le incendiaron. Y ayer murió, pero murió totalmente quemado. Entonces, qué tristeza, Inesita, cómo estamos tomando las cosas por nuestras manos. Sí. Entonces, bueno, el enojo, ¿verdad? Es una emoción y es algo que la mayoría de las personas hemos experimentado. El asunto es que unos pasan como a un nivel más fuerte, ¿verdad? Otros tal vez el enojo no lo dejan pasar. Quería que viéramos un versículo en la palabra del Señor que está en Efesios capítulo 4, versículo 26. Y está en la palabra del Señor y dice esta palabra que, vamos a esperar que Jonathan nos ponga ahí. Si quiere, por mientras tanto, quería explicarte también que en el enojo hay causas externas y hay causas internas también. Sí. Una de las causas externas es por falta de respeto. Alguien me faltó el respeto, entonces ya yo exploto en ira, en enojo. Una actitud de desobediencia. Viene uno de los chicos que vos le mandaste a decir, hágame el favor y me hace eso, y el chico no actuó inmediatamente, ¿verdad? Entonces, por esa desobediencia, ya nosotros nos enojamos, nos alteramos, por un malentendido. Yo quise decir una cosa, la otra persona entendió otra, y ya por eso se vino un problema, vino una ira, vino un enojo. Y también, por un error, ¿verdad? Al menos en mi caso, yo tuve un problema con un jefe, que me levantaron una calumnia, y por eso me tomé la decisión de irme para otra oficina, que me costó un mundo volver a adaptarme y todo, ¿verdad? Y solo por no tener dominio propio y porque me salió una oportunidad aparentemente muy buena de subir de categoría, pero la oficina donde yo estaba era una oficina donde tenía mucha posibilidad de crecer. Bueno, el Señor tuvo consideración de mí y entonces luego yo logré salir adelante, ¿verdad? Con eso. Pero también hay causas internas, te dije, hay causas externas y también causas internas. Los problemas personales, si necesita, la mayoría de todos nosotros venimos de hogares disfuncionales, ¿verdad? Donde nuestro papá tal vez era alcohólico, en mi caso que mi mamá murió a los 7 años, cuando yo tenía 7 años, me quedaron 4 hermanos y entonces imagínate todo el rollo que tuve que manejar y gracias a Dios en nuestra iglesia hay una serie de procesos, ¿verdad? Y que me han ido sanando. Y yo logré sanar muchas áreas de mi vida en un encuentro que tuve. Ahí descubrí que yo estaba brava con mi mamá, estaba brava con mi papá y estaba brava con Dios. Pero era increíble, Inesita, porque yo siempre he sido una persona súper pacífica, siempre alegre, siempre sonriendo. Y ni yo misma sabía todos los rollos que yo manejaba hasta que fue ahí en ese encuentro en que Dios sacó todas esas cosas y gracias a Dios ahora soy una persona libre, ahora puedo sonreír de verdad, ahora me gozo pero de verdad, no es como antes que era como un payasito que hacía las cosas como para que todo el mundo estuviera feliz, ahora no. Bueno, Dios me usa en las artes también, ¿verdad? Pero aún todo eso lo hago con mucho corazón. Recuerdos desagradables y eventos traumáticos que cuando vuelven a la memoria nos despiertan sentimientos de enojo. Vos estás tranquilísimo y pasó algo en un momento dado que eso afloró algo y te hizo enojar y vos decís, pero ¿por qué estoy enojada? Pero fue por esos eventos internos. Y como te decía, digamos, el enojo, también tenemos unas palabras que son sinónimas como enfado, disgusto, ira, irritación o desagrado. Ahora si querés, sí. No sé si ya Jonathan estará preparado. Entonces vamos a leer el primer versículo que nos habla la palabra del Señor acerca del enojo. Dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esa es la versión Reina Valera. Ahora, esta otra de la Peshita, la versión Peshita dice, si se enojan, no permitan que eso les haga pecar. El enojo no debe durar todo el día, ni deben darle al adversario oportunidad de tentarlos. Ahora la Nueva Traducción Viviente dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se oculte mientras siguen enojados. O sea, quiere decir que
que en algún momento tal vez nos vamos a enojar, pero el asunto es que ese enojo no nos controle, ¿verdad? Que no permitamos que tal vez nos enojamos en algún momento por alguna situación, pero que cuando ya llegue la noche no tengo por qué seguir enojado, ya el enojo tiene que haber salido ya de mi vida, de mis emociones, ya pasó. Pero el asunto es cuando nosotros nos enojamos y también avanzamos a algo más, que ya es la ira, ¿verdad? Cuando ya empezamos tal vez a gritarle a la persona o tal vez a decir palabras que no tenemos que decir. Porque si yo me enojo, tal vez voy a regañar a un niño o ¿verdad? Bueno, a nuestros hijos o a nuestros alumnos. Y tal vez yo, bueno, no, esto está mal hecho, no se hace, usted tiene que obedecer y ta. Pero si ya yo voy a enojarme con alguien y ya yo voy a decirle una palabra fea, ¿verdad? Maldecir o ya decirle cosas horribles que no tenemos que hablar, entonces ahí ya viene el pecado. Y también, si yo me enojo con una persona y ya el asunto ya pasó, pero llega la noche y yo todavía estoy enojado, aún más, Margarita, que a veces uno sigue enojado, hay personas que siguen enojadas por un montón de días, hasta por años, pasan enojados con la otra persona y tal vez la otra persona ya no esté enojada y quiere que la otra persona le hable y quiere conversar con aquella persona, pero la otra o el otro está con aquel enojo todavía. Y yo quería preguntarle, Margarita, porque... Yo quería que se diera. Ajá. ¿Me lo pone otra vez, Jonathan, porfa? Gracias. Bueno, como dice ahí la palabra, dice airaos. ¿Qué quiere decir? Me está dando el permiso de que yo me puedo enojar. Ajá. Las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones las puso Dios, ¿verdad? Todos nosotros nos hemos enojado. Pero dice, airaos, tengo permiso de enojarme, pero no pequéis, ¿verdad? Pues que yo me puedo enojar, pero mi reacción, como estabas diciendo antes, ¿verdad? Cómo yo reacciono con palabras hirientes, hasta no hablándole a una persona, castigándola con no hablándole, ¿verdad? Y como decías vos, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. A veces no solo se pone el sol, se pone Venus, se pone Marte, y todas las constelaciones, ¿verdad? Pasan los años y todo. Sí. Y qué triste, porque uno aquí también quiero decirte que uno tiene que tener mucho cuidado con las personas con las que uno se relaciona. Pues resulta ser que, digamos, de mi familia yo soy como la más tranquila, ¿verdad? La más tranquila, y mis hermanos son muy buenos, pero tienen su carácter, ¿verdad? Tienen su carácter, entonces, si nos enojamos por algo, para que nosotros nos contestemos, siempre soy yo la que tengo que buscar. Y entonces, bueno, resulta ser que una vez me había enojado, somos 3 hermanos, así que ninguno va a saber con cuál es, ¿verdad? Entonces, resulta ser que llego y nos habíamos enojado con una hermana mía, ¿verdad? Entonces yo fui a buscarla y se mete una vecina, me decía, ¿y eso que viene para acá? Yo decía, es que vengo a hablar con mi hermana. Me dice, pero ¿por qué siempre sos vos la que tenés que buscar? ¿Por qué siempre sos vos? ¿Y qué hizo esa actitud? Di media vuelta y me fui para mi casa. Entonces tengamos cuidado. Primero, no sirvamos de piedra de tropiezo cuando alguien quiere contentarse con algo. Tenemos que ser puntos de unión y no de desunión, ¿verdad? Y también nosotros, si ya yo voy con un propósito de que yo quería ya arreglar las cuentas con mi hermana, no tenía por qué haber hecho caso a esas voces. Entonces tengamos cuidado y necesitas con las personas que nosotros nos relacionamos. Tal vez nosotros somos de un espíritu alegre, afable, pero empezamos a andar con personas enojonas, con personas que siempre andan irritadas, con personas que se pellizcan para enojarse, ¿verdad? Entonces cuando nos damos cuenta, nosotros también andamos igual. Usted dice, ¿pero qué es esto? ¿Por qué me siento tan cargada? Y es porque, digamos, de acuerdo como es el entorno, por tanto es físicamente como espiritualmente, nosotros que conocemos de eso, sabemos que también espiritualmente nos contaminamos. Entonces tengamos mucho cuidado con las personas, pidámosle al Señor conexiones divinas, conexiones con personas que nos hagan crecer y que no que nos hagan decrecer. Sí, y yo quería comentar un poquito porque por lo que he estudiado, también sé que cuando la persona también tiene algo físico, ¿verdad? Alguna enfermedad, eso puede causar muchas veces que la persona
también anda como predispuesta. ¿Estoy equivocada o es así, Margarita? Perfectamente. Hay un dicho muy triste, pero muchas veces cuando la persona tiene un problema físico, cree que todo el mundo lo está señalando y se cree menos, interiormente se cree menos, entonces necesita bajar a la otra persona que está a la par para sentirse superior. No sé si me voy a entender, ¿verdad? Entonces, digamos, yo me siento tan mal conmigo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, que yo, gracias a Dios, me amo mucho, ¿verdad? Sé que tengo muchas cosas que no fue que Dios me hizo así, sino que por golosa me hice gordita, pero sin embargo estoy trabajando en esa área, ¿verdad? Y entonces, pero digamos, entonces si yo fuera envidiosa, entonces haría que aquella que es delgadita, yo la hiciera sentir mal diciendo, ay no, qué flaca, no tenés nada. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si yo tengo algún problema físico, quiero que la otra persona, que lo mal que yo me sienta, esa persona también se sienta mal. Sí, pero también he leído de que las personas a veces tienen alguna deficiencia química, ¿verdad? O una deficiencia ya de por ejemplo, el azúcar, por ejemplo, alguna deficiencia en la circulación, yo qué sé, varias cosas, ¿verdad? O las personas también a veces bastante mayores, que también eso puede generar el de que la persona, por sentirse mal físicamente, eso también a veces no les ayuda para poder tal vez controlarse, ¿verdad? A veces eso trae enojo, tal vez no contra la gente, sino un enojo adentro, ¿verdad? Un enojo adentro de la persona, o también por sentirse físicamente mal, también trae enojo y trae también tristeza, ¿verdad? Entonces yo digo que ahí hay una parte donde es muy importante también que las personas, pues Dios también puso los doctores, ¿verdad? Hay una parte, aquí hemos hablado varias veces de esto, que hay una parte que es la consejería espiritual, ¿verdad? Hay una parte que es como usted que estudió, ¿verdad? Una consejería en la parte psicológica, emocional, también esa es importante, pero también están también los médicos que tratan lo que son las enfermedades ya realmente de la parte física, ¿verdad? Entonces yo digo que todo eso también es importante que las personas pues tomen en cuenta, si están enfermas, pues también hay que buscar ayuda, ¿verdad? Ayuda profesional, pero también, la ayuda de Dios, ¿verdad? Porque Dios es nuestro sanador. Y quería ¿quiere opinar algo sobre eso? Respecto a eso, sí, hay unas hormonas que no se producen, ¿verdad? Sí, o que no se producen, entonces por eso vienen esas... esas bajas, digamos. Sí, esas bajas. Sí. También hay que tener mucho cuidado, que es muy importante, ¿verdad? Porque nosotros somos 3 aspectos, espiritual, físico y emocional. Cuando nosotros nos enojamos, se nos sube la adrenalina, ¿verdad? Y es cuando vos ves que esa persona se transforma y se pone roja y le puede dar hasta un ataque cardíaco, ¿verdad? Si esa persona padece la presión y tiene un enojo, y no tiene dominio propio, puede hasta caer en un derrame o un paro respiratorio o un paro cardíaco, ¿verdad? Sí hay que tener mucho cuidado con... Sí, ¿verdad? Entonces todos estos aspectos son importantes que las personas que nos oyen también pues sepan de todo esto. Y quería leer el otro versículo que está en Efesios 4:31, ¿verdad? Porque la palabra de Dios también habla de que en realidad Dios puso las emociones, pero también Él quiere que estemos contentos y quiere que no va a querer que estemos más enojados que felices. Entonces veamos lo que dice Efesios 4:31, dice: quítese de vosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia. Esto es en Reina Valera. Luego, abandone la ira, el enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Ese es en la Nueva Internacional. Dejen de estar tristes y enojados. No griten, ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal, ¿verdad? Es de lo que estábamos hablando. Luego, este es el lenguaje actual, la versión lenguaje actual. Y luego en la pechita dice:
quiten de ustedes todo rencor, furia, ira, gritería o blasfemia, ¿verdad? Porque ahí vemos como que si fuéramos pasando como de niveles, ¿verdad? Porque está bien, bueno, si uno se enoja, pero ya pasó a la ira, o ya pasa a los gritos, o ya pasa a blasfemar contra Dios, o ya pasa a la furia, ya pasa a ir más allá, a insultar a las personas, entonces esos ya son niveles, ¿verdad? Y cuánta persona, como estábamos conversando, de que por el enojo llega a cometer errores muy grandes. Entonces ahí Dios nos aconseja a través del apóstol Pablo, ¿verdad? De que Dios quiere que nosotros manifestemos más bien otras cosas y que todas estas cosas negativas no deberían de manifestarse en nuestra vida así regularmente, ¿verdad? Tal vez podemos en algún momento sentir el enojo, pero controlarnos, no dejarnos que eso nos lleve más allá de un nivel que nosotros ya no nos podemos controlar y ya cometimos el error y dijimos palabras que después nos vamos a arrepentir o vamos a cometer ya errores grandísimos de los que, bueno, hasta la gente va a parar hasta la cárcel por esas cosas. Entonces, sí, Margarita. con respecto a eso, digamos, hay personas que son tendientes a la ira. Hay personas, sobre todo cuando no han recibido al Señor, ¿verdad? Cuando no conocen del Señor. Si me gustaría que estuviera Póngalo otra vez, Jonathan, porfa. Dice, cuando ellos no conocen del Señor, son tendientes a la ira, al enojo y todo eso. Pero cuando nosotros venimos al Señor, ahora al final vamos a hacer una oración, ¿verdad? Sí. Para entregar nuestra vida al Señor, porque nosotros para poder cambiarlo, por nosotros mismos, sí, podemos hacer todo nuestra buena voluntad de querer cambiar, pero Inesita, si nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón, difícilmente podemos cambiar todo eso, todo el daño que nos hicieron en nuestra niñez, ¿verdad? Sí. Entonces no puede ser que nosotros, ya conociendo al Señor, sigamos con estas actitudes. Sí me puedo enojar y sí puedo cometer un error, pero no puede ser mi estado natural. Que no sea una práctica. Que no sea una práctica constante, que cuando me vean a mí en la iglesia, no, ahí viene Margarita. Margarita siempre anda gritando, y siempre anda con ira, siempre anda toda amargada. No, sí, ya yo tengo que manifestar los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque cuando yo recibo al Señor, el Espíritu Santo mora en mí. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, ¿verdad? Y si amor, paz. Jehová Shalom. Jehová Shalom es Dios de paz. Entonces tiene que ser manifiesto es la paz. Es la ira, el enojo, es todo lo contrario a la paz, ¿verdad? Entonces sí, ya yo voy a cambiar, ya yo no puedo seguir gritando, ya yo no puedo seguir blasfemando. Uno le parece mentira, pero ¿cuántas personas vos ves y andan blasfemando? Andan criticando, maldiciendo, andan murmurando. Señor, no, yo no más, yo no. Ya ese viejo hombre pasó, ya esa vieja mujer ya pasó, yo no puedo seguir igual. Tienen que manifestarse los frutos del Espíritu Santo. Sí, ¿verdad? Y bueno, hay un consejo que el rey Salomón nos deja en Proverbios 15:1. Dice la palabra de Dios, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Eso está en la Reina Valera. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva le echa leña al fuego. Esa es en la Nueva Internacional. La respuesta amable hace que el enojo se calme, pero la respuesta muy grosera lo enciende más, en el lenguaje actual. La palabra suave quitará la ira, pero la palabra áspera incita al furor. Así dice en la Peshita, ¿verdad? Entonces, eso es un consejo que está en los proverbios, ¿verdad? Si digamos alguien tal vez ya esté enojado y me gritó algo, o en la calle, cuando andamos manejando, o vamos caminando, lo que sea, o en el trabajo, alguien nos dice algo feo, pero si yo en lugar de contestarle feo, más bien le digo, Dios lo bendiga. Sí, claro, sí, gracias. Disculpe, ¿verdad? Tiene razón usted, ¿verdad? Tal vez a veces uno comete sus errorcillos, ¿verdad? Manejando, pero
o en otras situaciones, en el trabajo, pero si a mí alguien me dice algo y yo inmediatamente más bien le contesto, ¿verdad? Y usted, y ya le digo otra palabra, entonces más bien es como que si yo le echo leña a aquel fuego y más bien la otra persona estaba enojada y al yo contestarle se enoja más. Ujú. Tenés toda la razón, ¿verdad? Porque eso es como encender un bosque. Si yo estoy brava y vos llegas y me decís una palabra grosera y todo, yo todavía reacciono peor, ¿verdad? Entonces, pero si yo estoy brava y vos me salís con una respuesta hablando, más bien me da vergüenza. ¡Qué vergüenza! Sí. Porque como soy yo así, oh Inés, ¿verdad? Ya es cuando no quiero ver, y tengo que, cuando yo, eso es muy importante, cuando yo reconozco que yo me cometí un error, yo tengo que pedir disculpas. Sí. Yo tengo que pedir perdón, porque si no, ahí estoy demostrando que hay orgullo, que hay altivez, que yo siempre tengo la razón. Hay una cosa, Inésita, que hay que tener mucho cuidado, digamos, cuando uno tiene cierto rango de autoridad. Por ejemplo, ustedes como profesores, ¿verdad? Como líderes de espirituales, como líderes de redes, y todo. Nosotros tenemos que entender que todas las personas que están ahí en el pueblo vienen por su propia voluntad, ¿verdad? Y nosotros no podemos estarles exigiendo nada. Nosotros tenemos que pedir todo con amor, con cariño, con gracia, y también ser nosotros ejemplo de servicio. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un grado de liderazgo? Haga esto, haga lo otro, haga aquí, y la gente por lo general se hace como un gusanito, ¿verdad? No, yo me escurro de aquí, esta mujer es muy mandona, ¿verdad? Y entonces, pero cuando yo hago las cosas, ellos ven que yo me arrollo las mangas con ellos dicen, no, yo también lo voy a hacer, ¿verdad? Yo no lo puedo permitir que ella, que es mi líder, haga las cosas y yo no, ¿verdad? Y también cuando uno hace las cosas con amor y pide las cosas con amor, es casi 100% que vos vas a lograr lo que vos querés, ¿verdad? Siempre en una relación se trata de ganar, ganar. Ganar, ganas tú, gano yo, ¿verdad? No solo que yo voy a tratar de ganar, ¿verdad? No. Sí, imagínense que hasta el Señor, hasta Dios, ¿verdad? Él no nos agarra a la fuerza. Él nos habla, nos aconseja, dice que con lazos de amor nos atrae a su presencia, que con amor eterno nos amó, que con compasión eterna nos cubrió, que nos amó de tal forma que dio su propia vida, y Dios como Padre entregó la vida de su Hijo ahí en ese sacrificio, porque nos quiso ganar dándonos el ejemplo de poner Él primeramente su sacrificio, su primera ofrenda la dio Dios para darnos el ejemplo a nosotros. Entonces es más bonito aun cuando uno tenga un rango de autoridad, yo no tengo por qué ver a la otra persona así, ¿verdad? Como desde arriba, ¿no? Yo puedo tener autoridad, puedo ser jefe de alguien o puedo tener a mi cargo gente, pero yo puedo pedirle las cosas de buena forma, ¿verdad? O decirle, bueno, vamos a hacer esto, pero de buena forma. Y siempre, cuando ya se hicieron las cosas, pues gracias, ¿verdad? Gracias porque lo hicieron bien, felicitarles. Todas esas cosas son importantes, ¿verdad? Dios nos enseña todo eso en la palabra. La Biblia está llena de consejos para las relaciones humanas, ¿verdad, Margarita? Así, y todo tiene que pedirlo uno, por favor. Por favor. A mí me gusta mucho, digamos, bueno, ahora el tico ha cambiado un poco, pero el costarricense siempre se ha distinguido por ser una persona muy amable y muy educada, porque siempre es por favor, gracias, con mucho gusto, estamos para servirle. Son tantas cosas, ¿verdad?, tan bonitas que caracterizan al tico, y ahora con mucho más razón a una persona que se dice ser creyente, ¿verdad?, que tenemos que ser manifiestas aún más la amabilidad. Y ahora cuando estabas diciendo del servicio, ¿verdad?, el mejor ejemplo que nosotros tenemos, Inesita, es el Señor Jesucristo. Él, siendo Dios, siendo el Rey de Reyes, el creador de todo el universo, de todo lo que existe, Él vino aquí a servirnos. Vino aquí, Inesita, y nos lavó los pies.
cuando antes ni siquiera existían zapatos y era barro y lo que había era un montón de gusanos en los pies y todo, imagínate todos esos pies todos sucios y llenos de cosas feas, y él llegó y con todo su amor nos lavó los pies, él siendo nuestro Padre, él siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores lo hizo. ¿Por qué nosotros, Inesita, a veces nos ponemos con esos orgullos y esas altivez, verdad? Y como lo estabas diciendo vos ahorita, yo quiero recalcarlo, un buen líder siempre se incluye, siempre dice hagamos, que lo logramos, pues lo podemos hacer, ¿sí? Qué bueno, eso sí también, ¿verdad? Qué tremendo. Si Dios nos da el ejemplo y el Señor Jesucristo nos dio el mejor ejemplo que nos pudo haber dado, ¿verdad? Como Él dice que se ciñó, ¿verdad? Y se puso a lavar los pies de los discípulos, cuando Él hubiera podido decir, ¿yo por qué? Si yo soy el Hijo de Dios, yo soy aquí el jefe, ¿verdad? Pero lo hizo. Qué lindo ejemplo, ¿verdad? Y el Señor Jesús dice que Él hace lo que el Padre hace. O sea, dice, por lo que ve hacer al Padre, lo hace. Sí, entonces, si Jesús hizo todo lo que hizo, es porque el Padre lo ha hecho. Ahora yo quería que habláramos un poquito, ¿verdad? Porque yo puse ahí, bueno, ¿por qué los justos se enojan? Bueno, se enojan los que no conocen a Dios, pero también nosotros a veces nos enojamos, ¿verdad? Pero hay un pasaje, ¿verdad? Donde mucha gente, ese no lo traje en la llave, pero lo vamos a leer. Dice en Juan 2, que es famosísimo, ¿verdad? Que mucha gente dice, pero si el Señor Jesucristo se enojó. Entonces yo quería que comentáramos un poquito. El título dice, Jesucristo expulsa a los comerciantes del templo. Dice, al aproximarse la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén, y hallando en el templo a los que compraban bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados allí, hizo un azote de cuerdas, y expulsó a todos del templo, a las ovejas, a los bueyes y a los cambistas, y esparció sus monedas, y volcó sus mesas. Después dijo a los que vendían palomas, quiten esto de aquí, no conviertan la casa de mi padre en casa de comercio. Entonces sus discípulos recordaron que escrito estaba, el celo por tu casa me consume. Y entonces les contestaron los judíos, puesto que haces esto, ¿qué señal nos muestras? ¿Verdad? Bueno, ahí sigue el pasaje. Pero mucha gente nos hace preguntas sobre esto. Bueno, el Señor se enojó en ese momento, pero ¿de qué forma se enojó, Margarita? ¿O por qué se enojó? ¿Qué fue lo que lo dirigió a enojarse? ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Verdad? En el Antiguo Testamento, Inesita nos habla que cada vez que nosotros pecábamos, teníamos que llevar un sacrificio, ¿verdad? Ya fuera un cordero, un buey, una paloma, depende de la capacidad de la persona que tenía. Ahí ellos tenían permiso porque como la gente venía de lugares lejísimos y no había carros y no había todas las cosas que hay ahora, entonces la gente no lo podía traer desde largo, entonces tenían que llegar a un lugar a comprarlo, pero tenía que haber un lugar aparte, ¿verdad? No dentro del templo. Y además estos israelitas no solo estaban profanando el templo con llegar y vender ahí, el Señor dijo, mi casa de oración no es para llegar a comerciar, no es para llegar a lucrarse. Y tras de que ellos vendían ahí, vendían a precios muy altos, ¿verdad? Y entonces estaba permitido, ¿verdad? Porque era el sacrificio que tenía que hacer. Y de hecho el Señor vino a romper con eso, ¿verdad? Porque Jesucristo, cuando vino a morir por nosotros, se presentó como el Cordero más puro, sin mancha, sin arruga, ¿verdad? Él se presentó como sacrificio vivo. Entonces nosotros, cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro representante, como el que va a pagar por nosotros, ¿verdad? Porque Inesita, a nosotros nos correspondía morir en la cruz, y Él tomó nuestro lugar. Entonces, Él representa ese sacrificio que hacían ahí en el templo, ¿verdad? ¿Por qué se enojó el Señor? Porque Él decía, han convertido esto en una cueva de ladrones. Y entonces muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado digamos ahora, en qué nos hemos convertido. A veces vemos nosotros, ¿verdad? En el templo, es cierto que todos tenemos nuestras formas de obtener ingresos, pero digamos, cada uno tiene que obtener ingresos, pero fuera. No se vale llegar a hacer negocios
dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia es para llegar a adorar y alabar al Señor y recibir de la palabra de Él, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos estado muchas veces, ¿verdad? No digo todos, porque no, ¿verdad? Pero muchas veces hemos llegado a lucrarnos. Entonces, a ese se ve desde ese punto de vista. Y también yo lo puedo ver desde mi punto de vista, Margarita, como el templo, ¿verdad? ¿Qué basura tiene Margarita, verdad? Entonces, hay ira, hay rencor, hay amargura, hay malas palabras, hay envidia, hay soberbia. Todo el Señor quiere sacar todo eso y el Señor se enoja, ¿verdad? Saca todo eso, Margarita, saque todo eso, ya no, ya usted no está para que esté en ese proceso, ¿verdad? Entonces ya eso también lo hemos referido ahí, ¿verdad? El templo, podemos ver en nuestros templos, digamos, en el templo donde nosotros nos congregamos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ser como el Señor, ¿verdad? Tener celo por nuestra casa, tener celo por nuestros pastores. O sea, tenemos que ser leales a ellos, tenemos que ser fieles. O sea, la responsabilidad del templo nos corresponde a nosotros también. La responsabilidad del templo no es solo de los pastores. A mí me corresponde diezmar, a mí me corresponde ofrendar, porque ¿cómo van a hacer ellos para pagar todo eso? ¿Verdad? Entonces, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está mi parte? ¿Verdad? ¿Dónde está mi lealtad? ¿A dónde está mi compromiso? Sí, ¿verdad? Y también el Señor nos dice que Él nos cela con celo santo, ¿verdad? Cela su casa física, ¿verdad? La casa, el lugar donde se reunían, lo celaba, ¿verdad? Y Él estaba enojado porque sabía que ese lugar era para orar. Ese orar era para adorar a Dios, pero ellos lo habían convertido en otra cosa. Entonces, él se llenó como de un enojo santo, por decirlo así, o sea, un enojo que era porque estaba dolido de lo que estaba viendo, ¿verdad? Pero entonces vemos que dice que él, ¿verdad? Que botó las mesas y les dijo, llévense todo esto, sacó los bueyes y las ovejas y todo, ¿verdad? Sin embargo, ahí no dice tal vez como que mató a alguien o que agarró a alguien del cuello, ¿verdad? No. O que tal vez empezó a decirles palabras feas, no, simplemente se enojó. Limpió la casa, ¿verdad? Y de igual manera también, como dice usted, que él también nos cela con celo santo este templo que somos nosotros, ¿verdad? Y cuando él ve que nosotros tal vez no lo tenemos en primer lugar y más bien nos ocupamos en otras cosas, también nos cela con celo santo y también quiere que nosotros cada día estemos más limpios. Pero ¿cómo vamos a lograr eso, Margarita? ¿Cómo vamos a lograrlo? Esa es una pregunta muy importante. Primero que nada tenemos que buscarlo en intimidad de él, ¿verdad? Bueno, para buscar intimidad primero tengo que conocer de él. Es muy importante que nosotros y el pueblo de Dios, así como alguien una vez nos habló a nosotros, nos presentó al Señor, sí. Es nuestra obligación buscar a la gente. Qué lindo día ese. ¿Ah? Qué lindo día, ¿verdad? El día que llegó Dios a nuestra vida. Es una bendición y que yo siempre no me canso de decir a esa persona que me presentó el Evangelio. Yo tuve 2 etapas, Inesita. Yo tuve la persona que me presentó el Evangelio y después cuando yo realmente comprendí, cuando yo fui salva. Porque yo duré como 30 años siendo cristiana, pero siempre había condenación en mí. Siempre había culpa, siempre había de que tenía miedo de que si yo me moría, ¿para dónde iba? Ahora yo tengo la certeza de la salvación. Y la certeza de la salvación no la tengo porque Margarita es muy buena, ¿verdad? Sino porque entendí el sacrificio que Dios hizo. ¿Qué significó ese sacrificio que Dios hizo? Dios tomó mis pecados, todos. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Él tomó todos, ¿verdad? Por eso cuando viene Satanás con una culpa, yo le digo, fuera, en el nombre de Jesús, porque ya el Señor pagó todos mis pecados. Yo le dije al Señor, Señor, escudriñame, ve si aún hay pecado en mí y sácalo, llévatelo, ¿verdad? Y yo estoy segura de que el Señor se llevó todos mis pecados. Cuando Dios me ve a mí, Inesita, cuando Dios me ve a mí sola, sin Jesús, me ve sucia.
inmunda, con todo el pecado del mundo. Pero cuando yo le dije al Señor, Señor, entra a mi corazón, tú eres el dueño de mi corazón. Entonces yo le di a Él todo, ¿verdad? Entonces ahora Dios ya no me ve a mí, sino ve a su Hijo Jesús. ¿Y cómo ve a su Hijo Jesús? Puro, limpio, sin mancha y sin arruga. Pero si quitamos a Jesús del medio, entonces es cuando ve toda la inmundicia. Pero no, ya el Señor, Él es abogado, Jesucristo es mi abogado, es tu abogado, ¿verdad? Es tu defensor. Cuando nosotros partamos con el Señor nos va a decir, no, ella es mi hija, yo pagué por ella. Ya Él pagó un precio, ya yo no tengo por qué pagar nada. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que yo voy a ser una sinvergüenza porque ya Jesús pagó todo? No, lo amo tanto, pero tanto por el sacrificio que Él hizo por mí, que yo no quiero fallarle. Es más, ni pienso en que voy a fallarle, sino que lo amo tanto. Cuando vos amás tanto a tu mamá, querés agradarle en todo, ¿verdad? Y si no puedes cumplir en algo, te pones como triste, ¿verdad? Haces todo lo posible por agradar. Digamos, para poderlo entender y que los demás lo entiendan, busquemos lo que más nosotros amamos por lo general son a nuestros hijos. Y las que somos abuelas a nuestros nietos, ¿verdad? Entonces, ¿qué no podemos hacer nosotros por ellos, verdad? Entonces, nosotros no queremos desagradarles, así es con Dios. Yo no quiero fallarle, yo no quiero desagradarle, yo quiero agradarle en todo, ¿verdad? Y buscarlo. Ahora cuando estábamos hablando, me gustó mucho cómo iniciaste el programa, Inesita, entregándoselo a Dios, ¿verdad? Y la palabra dice, orar sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? Es en todo tiempo, donde vos estés. Dice, orar sin cesar y levantando manos santas, sin ira, sin contienda, ¿verdad? Entonces, yo no puedo levantar manos santas si estoy enojada con mi hermana, ¿verdad? Si estoy enojado con mi hermano, siendo críticas y todo, ¿verdad? Entonces, siempre recordar, tengo que orar, tengo que levantar manos y tengo que eso. ¿Y cómo vamos a conocer? Yo no puedo amarte, Inesita. Yo antes te conocía, ¿verdad? Y te quería, siempre me caíste bien. Pero digamos, ahora que Dios nos ha dado este proceso de conocernos más, vas a decir que sí o no, pero uno siente más cariño. Sí. Siente más amor. Así es con el Señor. Nosotros lo vamos a amar tanto, tanto a Él, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a conocer? Por medio de su palabra. En la palabra. Nosotros leemos la palabra de Dios y ahí nos vamos a enamorar cada día más y orando en todo tiempo. Amén. Entonces, amadas, preciosas personas que nos sintonizan, queremos que si usted en este momento Dios está ahí trabajando en tu vida, en tu corazón, queremos que te acerques a Dios y que ores con nosotras. La hermana Margarita te va a dirigir en una oración, no tiene que ser exactamente las mismas palabras, pero ella te va a ayudar para que si estás alejado de Dios o apartado, tal vez conociste a Dios y te apartaste, o nunca lo has hecho, que en este momento hagas una oración con Margarita. Gracias, amado Padre, Señor, te damos a ti Dios, todo el honor y toda la gloria, Señor. Sí, Padre, yo te vengo pidiendo, Señor, por todas las personas que están escuchando, Santo. Señor, este programa, Señor, en este momento y las que lo escucharán después, Señor. Señor, redargúyelas, Señor, tócalas, Señor, porque nosotros no te escogimos a ti, Señor, fuiste tú que nos escogiste y tú tienes a cada una de esas personas que están escuchando y que están viendo, ya tú las seleccionaste, Señor Jesús. Dios. Señor, gracias, Señor, gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz, Señor. Papito Santo. Tu palabra dice que si confesamos con nuestra boca que tú eres nuestro Señor, entonces yo te pido, hermana, hermano, que lo hagas en voz alta. Padre, yo reconozco que he pecado contra el cielo, contra ti, Señor. Reconozco que ha habido ira, Señor, en mi corazón. Reconozco que ha habido altivez en mi corazón, que ha habido orgullo, que ha habido enojo, que ha habido
maldiciones, Señor, en el nombre de Jesús. Quita toda cadena, Señor, todo patrón, Señor, generacional, córtalo ahora mismo, Señor. Yo quiero salir de aquí, Señor, libre, Señor, y sabiendo, Señor, que tú pagaste por mí en la cruz, Señor. Yo reconozco que Jesucristo es el único y suficiente Salvador personal, Señor. Lávame con tu sangre, Señor. Purifícame, Señor. Escudriñame, Señor Jesús. Te alabo y te bendigo, te doy a ti todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén, Padre, y aquí siempre en tu presencia, Dios, bendecimos a todas estas personas que han hecho esta oración, Señor, y sabemos que hay gozo en los cielos en este momento por cada persona que se haya acercado a ti, Padre. Tal vez algunos que nunca habían podido manifestar con palabras ese anhelo de seguirte, de conocer de tus caminos, y hoy, Dios, tú escribes sus nombres, Dios, en ese libro precioso, Señor amado, y estás en este momento contento, Dios, y si hay alguna persona que en este momento, Señor, se encuentra enferma y que nos está sintonizando, Dios, en este momento, Padre, venimos declarando sanidad, declarando liberación, o tal vez alguien está ahí orando por su hijo, por su hija, por su esposo, por su primo, o por alguna persona conocida, algún amigo, alguna amiga, Dios, y está intercediendo por esa persona por sanidad. Dios, en este momento nos unimos a esas personas, Padre, clamando a ti, suplicándote, Dios, que tú traigas esa respuesta buena, agradable y perfecta para cada persona, Señor, que está ahí orando, Dios precioso. Gracias, Señor, porque sabemos que tú oyes nuestras oraciones, que tú oyes nuestro clamor, Padre, y queremos bendecir este país también, y cada país donde este programa, Señor, llega, Dios mío precioso. Sabemos, Dios, que llega a Paraguay a muchas personas, Dios, sabemos que llega a Estados Unidos, Padre, y a muchos otros países, Dios, y no conocemos a las personas, pero tú sí las conoces, Dios, y también les bendecimos, y toda persona que vaya a ver el programa cuando se le comparta, Dios, desde ya declaramos que esta persona es bendecida y que es impartida por el poder de tu Espíritu Santo, Señor amado. Y voy a pedirle a la hermana que ore específicamente por personas que están con cáncer. Gracias, amado Padre, Señor. Tu palabra dice que mientras callé se envejecieron mis huesos, Señor. Sí, Señor, Padre que Santo. todas esas personas, Señor, que hoy están enfermas de Dios cáncer, amado. Señor, tengan la capacidad que escudriñen en su corazón Sí, Padre y que sepan Santo. si hay personas Te adoramos. que aún no han perdonado, Señor. Te adoramos. Habla, Señor, a ese oído, Señor, a esas Sí, personas, Señor, Señor, en el nombre de y Jesús. puedan perdonar a las personas que le hicieron daño, Señor, Sí, tanto en Padre su niñez bueno. como en su adolescencia, Señor. Que En venga el ese nombre de perdón Jesús, en Señor, tu y por la palabra, por la autoridad, Sí, Señor. Señor. Tu palabra dice que nosotros pondremos Sí, manos sobre Dios. los enfermos, Señor, Padre, y declaramos nosotros sanidad mandamos divina, palabras de sanidad salud para todas las divina, Padre, personas, sobre Señor, toda que persona están con que se cáncer, encuentre Señor, en el nombre de enferma, en el Jesús. nombre de Jesús. Donde quiera que Les esté, Señor, esa bendecimos, persona, Dios. Señor, Los cubrimos con desatamos tu la sangre sanidad preciosa. completa, Señor. Padre, Señor, tu enviamos palabra la dice que palabra. por tus llagas Los somos hospitales, nosotros Dios. sanos, Señor. Oramos, Sanos, Dios, Señor, en el nombre de por Angie, Jesús. Señor. Señor, oramos La por hija de esa María sanidad Eugenia, Dios, completa, en el Señor. nombre de Jesús. Por esa sanidad La hija de completa. María Eugenia Núñez, La hija de María, Angie. en el nombre de Jesús, Padre, la declaramos enviamos sana. palabra de sanidad, Sí, Señor, Señor, sobre por ella. María Elena Rodríguez, Sí, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Dios amado. Cáncer de colon, Sí, Señor, en el Padre, nombre de Jesús, declaramos sanidad tú eres su sanidad, sobre Señor. cada Todas las persona. personas que tienen tumores cerebrales, Señor. Señor, sana, Señor, en el nombre de Jesús, Jesús, Padre. en sus piernas, Señor Gracias, Jesús, en el Señor. nombre poderoso de Cristo Jesús, Gracias, sanidad Dios. completa, Señor, en el adoramos. nombre de Jesús. Amén. Padre, y oramos, Señor, por todas esas personas, Señor, Dios.
que pasan con enojos, con iras, con contiendas, Sí, Señor, con amargura, Gracias, sembrando Señor. división. Quita, Señor, Te adoramos. enamóralas, Señor, de ti, Señor. Quita todo eso. Y en Sí, nombre de Padre Jesús Santo. echamos fuera Gracias, todo Señor. principado y toda potestad Sí, de Padre. violencia en nuestro país. En el nombre En el nombre de de Jesús, todo espíritu de muerte Gracias, tiene que Señor. huir en el nombre de Jesús. Sí, Padre. Todo espíritu de suicidio Te también adoramos, tiene que Rey. huir en el nombre de Jesús. Todo Amén. espíritu de homicidio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, hablamos libertad a todos los que están en las cárceles, Señor. Sí, Señor. Trae transformación, Señor, que todos esos misioneros, Señor, que llegan a predicar tu palabra, que los uses, que seas tú hablando a través de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Y para los que estamos Padre. fuera, Señor, si hay alguna esclavitud, sácala, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias Margarita, Dios me la bendiga. Y nos vamos a estar viendo en un próximo programa. Yo creo que vamos a continuar con este tema más adelante. Y que Dios bendiga a todas las personas preciosas que nos sintonizaron en este día. Les bendecimos. Inesita, muchas gracias por la oportunidad. Que Dios te bendiga. Amén. Gracias, Señor.